¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Microsoft SQL Server. Vamos a llevar un curso que nos permita conocer este paquete y vamos a empezar en este módulo manejo de la base de datos. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y conmigo van a llevar el curso que está compuesto de 3 módulos y eso lo vamos a ir desarrollando de la siguiente manera. Primero debemos presentarnos. Soy máster en Ingeniería Industrial con una mención en producción y trabajo hace muchos años ya en el desarrollo de sistemas personalizados para las organizaciones. De allí la necesidad de usar paquetes como el SQL Server, porque toda la base de datos que empleo en la mayoría de empresas donde trabajo están soportados en este entorno. Por lo tanto, lo que voy a presentarles es un conjunto de ejemplos aplicados en la vida real en las organizaciones para el manejo de este interesante gestor de base de datos. El módulo 1 abarca en el tema de introducción y estructura de la base de datos los siguientes temas. Vamos a dar algunas generalidades, luego vamos a ver lo que es una base de datos relacional, algunos conceptos básicos y terminología. Luego crearemos una base de datos y lo vamos a tratar de las dos maneras. De la manera gráfica, que es algo sumamente práctico, interactivo, y de la manera de código mediante un lenguaje propio que emplea el SQL. Luego veremos la tipología de los datos que son necesarios para crear nuestras tablas. Crearemos nuestras tablas, hablaremos de lo que son las llaves primarias y las llaves foráneas y luego terminamos este capítulo relacionando las tablas en una base de datos. Bien, sin mayor preámbulos, vamos a empezar. En primer lugar, Microsoft SQL es un sistema que nos permite gestionar una base de datos. Es producido por Microsoft y se basa en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas como es el TSQL y el ANSI SQL sirven para la interacción necesaria dentro de las organizaciones. Microsoft SQL Server constituye una alternativa que nos ofrece Microsoft a otros sistemas gestores como son el Oracle, el PostgreSQL, el MySQL y nos permite precisamente hacer de manera robusta un manejo integrado de la base de datos. SQL Server, que se reduce a Structured Query Language, es en realidad un lenguaje estructurado de consulta. Es un lenguaje que se usa para pescar, como nosotros decimos en el argot, pescar información. Define, controla y accesa a los datos en una base de datos relacional. Tenemos ejemplos de sistemas gestores, el DB2, el SQL Server, el Oracle, el MySQL, el Sybase, el PostgreSQL, el Access, en su torno más rudimentario, pero el que vamos a manejar ahora es parte del paquete SQL Server de Microsoft. El SQL es un lenguaje de carácter universal y se emplea en cualquier gestor de base de datos. Normalmente hay un estándar definido y a partir de allí podemos trabajar cualquiera de los gestores que hemos mencionado. Sin embargo, en SQL Server la versión de SQL que se utiliza se llama Transact SQL. Las instrucciones en SQL las podemos dividir en 3 grupos. La primera, que es la Data Description Language, es un lenguaje de descripción de datos. Tiene que ver básicamente con la descripción de los datos. Ya vamos a explicar en detalle. El DSL, en cambio, es un lenguaje que tiene control de los datos. Y lo que comúnmente usamos, el lenguaje DML, para la manipulación de los datos. El DDL es la parte del SQL que se dedica a la
definición de la base de datos, pero consta de sentencias muy claras para definir una estructura. Yo puedo crear, puedo eliminar o puedo modificar. Entonces uso tres verbos: create, drop y alter. Puedo crear una base de datos, por lo tanto puedo eliminar una base de datos y también puedo modificar una base de datos. Puedo crear una tabla, puedo eliminar una tabla, puedo modificar una tabla. Puedo crear un índice, puedo eliminar un índice, puedo modificar un índice. Puedo crear una vista, puedo eliminar una vista, puedo modificar una vista. Puedo crear un procedimiento, puedo entonces eliminar un procedimiento y puedo modificar un procedimiento. Entonces, con tres verbos podemos manejar la parte, lo que nosotros llamamos definición de la base de datos. Entonces, los tres verbos básicos que hemos mencionado son los que vamos a usar indistintamente para lo que se quiera hacer. Como ven allí, permite definir gran parte del nivel interno de la base de datos. Por este motivo, estas sentencias serán utilizadas normalmente por quien administra una base de datos. En cambio, el Data Control Language se compone de instrucciones que permiten ejercer un control sobre los datos, como por ejemplo asignar privilegios, hacer un range o un rebook. Podemos hacer la gestión de las transacciones si hacemos un commit o un rollback. Y una transacción en realidad es un conjunto de acciones que se tienen que realizar en bloque o ninguna para preservar la integridad de la base de datos. Y el lenguaje que comúnmente se usa a nivel de programación es el DML, que se compone de las instrucciones para el manejo de datos. Podemos insertar, modificar, eliminar o sencillamente leer los datos. Veremos que una sola instrucción de recuperación de datos es tan potente que nos va a permitir recuperar datos de varias tablas al mismo tiempo. Podemos hacer filtros, podemos hacer condiciones, podemos segmentar la información. El DML interactúa con la parte externa de la base de datos. Son instrucciones muy parecidas a los lenguajes comunes que conocemos. Y lo que ocurre aquí es que a través del aprendizaje completo de una de esas instrucciones podemos generalizarlas y de alguna manera proyectarlas para el resto. Es un lenguaje que usamos cuando programamos o usamos cuando manejamos una base de datos. Transact SQL es el lenguaje muy potente que nos permite definir cualquier tarea que queramos efectuar sobre la base de datos. Y aquí veremos en este tema que va más allá de un lenguaje cualquiera, porque hay características propias de cualquier lenguaje de programación, ¿no? Características que nos permiten hacer una lógica necesaria para tratar. Aquí hay que considerar el tipo de datos, cómo se definen las variables, cuáles son las estructuras de control de la programación, el manejo de los errores a través de lo que llamamos excepciones, e incluso podemos crear nuestras propias funciones. En el DML, que son las acciones sobre los datos almacenados, usamos verbos como insert si queremos crear, insertar, ¿no? Hacemos delete cuando queremos eliminar. Hacemos update cuando queremos modificar. Y hacemos select cuando queremos obtener, consultar. En realidad, el manejo más completo de la consulta se hace precisamente en esta instrucción select. Transact SQL no permite crear interfaces, o sea, no podemos crear formularios, por ejemplo. Tampoco podemos hacer programas ejecutables, sino que podemos hacer elementos que en algún momento llegarán al servidor de datos y serán ejecutados mediante las instrucciones que se comunican. Lo importante, señores, es que SQL
nos va a permitir gestionar toda la información. Y cuando decimos gestionar la información, significa a que nos permite manejar esquemas de trabajo de acuerdo al tipo de usuario. Porque todos sabemos que los usuarios son dueños, administradores o directos. Y entonces tendríamos que crear instrucciones, comandos, formatos para cada uno de ellos. Hay algunas reglas que debemos cumplir cada vez que usemos un identificador. Hay que aclarar que un identificador son los nombres de los objetos que nosotros queremos representar en la base de datos. Cualquier elemento de Microsoft puede tener un identificador: el servidor, la base de datos, la tabla, las listas, las columnas, los índices, los triggers o desencadenadores, los procedures o procedimientos, las reglas y las restricciones. ¿Cuáles son estas reglas? No pueden usar una palabra reservada. No podemos usar, por ejemplo, insert, no podemos usar drop. El nombre debe tener entre 1 y 128 caracteres, excepto para algunos tipos de objetos en los que el número es más limitado. Y el nombre debe empezar o bien con una letra, ¿no? La definición de un Unicode de letras que incluyen desde la A hasta la Z puede llevar un subrayado o una sola arroba, no dos, porque cuando usamos dos estaríamos usando variables propias del sistema. O también podemos el signo del número. Lo importante, señores, es que tratemos de usar nombres mnemónicos o mnemotécnicos que representen lo que contiene. Si vamos a usar, por ejemplo, años, pues usemos el nombre años. No pongamos XYZ, porque entonces no podríamos saber luego que XYZ representa el año. El identificador tiene que ser lo más claro posible. Hay empresas, hay formatos en las empresas que programamos que nos obligan a cumplir ciertos criterios, como por ejemplo, cómo llamarle a un procedimiento, cómo llamarle a una vista, cómo llamarle a una tabla, etc. Bien, entonces llegamos a lo que es la base de datos relacional. Veremos algunos conceptos y alguna terminología. ¿Qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional es un conjunto de datos que están estructurados, fiables y son homogéneos. ¿Eso de homogéneos a qué se refiere? Me explico. Si yo voy a poner como parte de mis datos, por ejemplo, el sueldo de un empleado, homogéneo significa que si yo lo defino como tipo moneda, entonces en todo el sistema, siempre que se trate de ese campo, usaremos moneda. Tienen que estar organizados de manera independiente, pero se comparten por usuarios presentes que tienen necesidades distintas. Lo que les decía, hay usuarios dueños, hay usuarios administradores y hay usuarios directos. Todos comparten la data. La diferencia es que nosotros seleccionamos de ese conjunto de datos aquellos que signifiquen información para las empresas para los usuarios que quieran usar. Entonces los sistemas relacionales son importantes porque ofrecen varios tipos de procesos. Son simples, generales, son fáciles de usar y encima tenemos la rapidez en el aprendizaje, porque las consultas de información se especifican de manera muy sencilla. ¿Cuáles son las características de una base de datos relacional? Bueno, primero, que se compone de varias tablas. No pueden haber dos tablas con el mismo nombre. Cada tabla es a su vez un conjunto de registros que
está representando un objeto del mundo real, sea este tangible o intangible. Por ejemplo, empleados, clientes, proveedores, productos. Intangibles, cuenta corriente, transacciones del almacén, transacciones de la cuenta corriente, movimiento de banco, caja, etc. Cada uno de estos registros consta de varias columnas, campos o atributos. Los valores almacenados en una columna tienen que ser homogéneos, es decir, del mismo tipo de datos. No se considera el orden en que lo grabemos y la información puede ser recuperada o almacenada por sentencias que nosotros ya hemos de alguna manera adelantado. Es decir, si yo quiero recuperar, uso select. Luego puedo actualizar, uso update. Luego quiero ingresar, uso insert. Entonces, esa es la forma sencilla, rápida de manejar esto. Los elementos en una base de datos relacional son tres. La clave única, que representa de manera unívoca, valga la redundancia, a una entidad o elemento u objeto de la vida real que se encuentra almacenado en la base de datos. La clave primaria es el elemento que puede ser la clave única que nos permite conectarnos o relacionarnos entre las tablas. Y la clave foránea es el otro elemento que permite esa conexión. Así que normalmente cuando conectamos dos tablas hacemos una conexión de clave primaria con clave foránea, o de lo que llamamos comúnmente un primary key, clave primaria, o un foreign key, una clave foránea. La estructura. La base de datos se organiza en dos marcadas secciones. Una es el esquema, es decir, cómo es que vamos a construir ese bloque llamado base. Y el valor que le asignemos se llama instancia a cada uno de los datos. El esquema es en realidad la definición de la estructura de la base y principalmente almacena los siguientes datos: el nombre de la tabla, el nombre que tiene cada campo de esa tabla, el tipo de dato que es de cada campo y la tabla a la que pertenece cada campo. Los datos o instancias ya son el contenido, es en sí el contenido de todos los registros. Muy bien, llegamos entonces ahora al mecanismo de crear una base. Pero antes es necesario entender lo siguiente. Los archivos de base de datos del SQL se pueden dividir en el archivo principal, o el main data file, que tiene la extensión MDF, y ahí el nombre. Es el archivo principal. Ahí se encuentra toda la información inicial de la base de datos. En este archivo se almacenan los datos y los objetos del usuario. Y aquí también se puede realizar en archivos secundarios toda base de datos. Yo puedo dividir una base de datos, pero para ello puedo usar archivos secundarios que tienen la extensión de NDF. Son los archivos donde la base de datos puede contener uno o varios elementos. Pueden estar definidos por el usuario y almacenan los datos de acuerdo a lo que nosotros queramos. Esto comúnmente no se suele usar, pero podría darse el caso que quisiéramos depositar alguna de esta data en unidades de disco diferentes. Así que si una base de datos supera, por ejemplo, el límite de almacenamiento para un archivo de Windows, podemos usar archivos de datos secundarios para el crecimiento de la misma. Y este tercer grupo de archivos es el archivo de log data file, ¿no?
Son archivos que registran todas las transacciones y aquí es importante aclarar que contienen la información que se utiliza para la recuperación. Hay que aclarar también que es el archivo que puede crecer en demasía cuando las transacciones son varias. Entonces, en algún momento es necesario comprimir cuando no lo necesitáramos. No eliminar, sino comprimir. Muy bien, ahora sí, nos vamos entonces a nuestro software. Vamos a crear una base de datos, primero de manera gráfica y luego lo hacemos con código. Entonces vamos a emplear el entorno gráfico de SQL Server. Crearemos la base de datos y luego emplearemos instrucciones DDL para crear la base de datos. Por ser este nuestro primer video, porque ya hemos hecho el video donde enseñamos a instalar. Aquí es el primer video donde vamos a interactuar con el paquete. Aquí SQL para entrar a nuestro Management Studio y esperamos algunos minutos para que el paquete cargue en la máquina. Bien, aquí ya tenemos el paquete y como ya se explicó en el video anterior, esta es nuestra máquina. Ponemos localhost SQL Express. Bueno, en mi caso yo puedo autenticar. Si no lo autentico puedo hacer Windows o puedo autenticar, que ese es otro momento en que tendríamos que explicar. Bueno, si lo hacemos a nivel de Windows, conectamos y inmediatamente aparecen las opciones para trabajar. Hay que aclarar lo siguiente. El SQL tiene un entorno sencillo, como ustedes ven, no es muy complicado, no está muy cargado como si algunos otros paquetes lo tienen. Esa es una de las grandes ventajas de Microsoft, es que el SQL es sencillo de manejar. No complica, no aturde con la pantalla inicial. Inmediatamente tenemos aquí una sección de base de datos, otra de seguridad, objetos del servidor para replicar y etcétera. Y lo que necesitamos trabajar en este curso es esta opción de base de datos. Hay que aclarar que todo paquete viene siempre con estas bases mínimas, que son el master, el model, el MSDB y el TempDB. Estas bases de datos vienen automáticamente en el paquete cuando este se carga. Las bases de datos forman parte del diccionario de datos y el sistema lo usa para su gestión. Por ejemplo, si hablamos del master, aquí es para controlar la base de datos del usuario, el funcionamiento del SQL Server de forma global, al realizar un seguimiento de información como cuenta de usuario, variables de entorno configurables y los mensajes de error del sistema. Este otro base, el model, es en realidad una plantilla, es un prototipo para las nuevas bases. Ustedes van a ver inmediatamente que cuando crean una base de datos, esta automáticamente crea este conjunto de carpetas, tablas, vistas, sinónimos, programación, etcétera, etcétera. El TempDB, esta base, proporciona un área de almacenamiento para tablas que son temporales y para otras necesidades de almacenamiento temporal. Y finalmente, esta base de datos MSDP ofrece un área de almacenamiento para información de programación o de historial de trabajos. Las bases de datos de los usuarios se deben crear preferentemente fuera de la carpeta correspondientes a esta base de datos del sistema. Se hace normalmente aquí y automáticamente podemos crear. Entonces, ¿a qué le llamamos un entorno gráfico? A lo que estamos mirando. ¿Y a qué le llamamos un lenguaje? Cuando nosotros hacemos aquí un new query, una nueva consulta,
podemos escribir un código en esta parte. En el momento que escribimos un código en esta parte, estamos usando nuestro lenguaje. Y como ven, aquí la máquina nos da la posición de la base con la que vamos a trabajar. Bien, entonces empecemos creando nuestra primera base de datos. Bien, tenemos esta práctica. Vamos a crear una base de datos. Esa base de datos se va a llamar biblioteca. Así que solamente tenemos que seguir los pasos. Vamos a abrir, ya lo hicimos en SQL Server. Vamos a hacer un botón secundario sobre la carpeta de base de datos de ese explorador y le decimos que vamos a crear una nueva base de datos. Y a esa nueva base de datos le vamos a llamar biblioteca. Pero vamos a ver algunos detalles. Bien, aquí tenemos la carpeta de base de datos, entonces le vamos a decir, botón derecho, nueva base de datos. Bien, entonces aquí es lo importante. Noten ustedes que la máquina ya señaló una posición de grabación. Entonces nosotros vamos a ponerle como nombre biblioteca, pero le vamos a decir que queremos que nuestro usuario, nuestro dueño, porque ustedes ven aquí que el propietario de esta base de datos está por defecto. Si no le ponemos, la máquina lo asume por defecto. Si queremos darle un usuario, tendríamos que ver qué usuario le vamos a dar a esa conexión. Bien, eso lo vamos a ver en un momentito. Bien, si yo escojo aquí y hago un browser, la máquina me muestra todos los usuarios que pueden ser dueños de esa base de datos, propietarios de esa base de datos. Como ven, aquí hay usuarios ya creados y hay usuarios que por defecto la máquina nos pone. Un buen consejo es darle el usuario SA. Entonces le damos OK, y aquí podemos cambiarle la posición. Noten ustedes que está el nombre lógico, el tipo, ¿no? Y aquí es donde nosotros tenemos que cuidar. Por ejemplo, miren ustedes muy bien que el máximo tamaño es 64 megas. Acá podemos darle clic en esta opción e irnos, por ejemplo, a nuestra tabla o a nuestra explorador de Windows, y aquí vamos a escoger la carpeta donde queremos hacer. Así que es una buena opción. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, en mi disco C y quiero crear una base de datos, y aquí le puedo poner un nombre, entonces le pongo aquí, por ejemplo, mi base, sistemas. Mi carpeta se va a llamar sistemas. Entonces, cuando le diga a la máquina que quiero crear la base de datos, estoy todavía en camino, voy a cancelar aquí, vuelvo a clicar para que se muestre sistema. Yo quiero allí, ok, y hago lo mismo para el log, ¿no? Ok, le digo ok y se acabó. Ya tenemos nuestra base de datos creada. Tan sencillo como pueden ustedes imaginar. Claro, ustedes se van inmediatamente a la carpeta sistemas y ustedes pueden ver que allí están los dos archivos creados. Si no se le daba al propietario, la máquina lo asume por defecto. Así que eso no es ningún problema para nuestro trabajo. Esa es la forma como se hace mediante la forma gráfica. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo haríamos usando código? Bien, vamos entonces a crear una base de datos. Miren dónde estamos. Estamos en master. Para que podamos crear, entonces le decimos create. Empezamos a usar nuestro lenguaje. Create database. Vamos a crear una database y vamos a llamarle ventas. ¿Ya? Vamos
a llamarle ventas y le decimos on primary. Bien, ahora sí abrimos nuestro paréntesis y empezamos a escribir nuestros componentes. Por ejemplo, el nombre que le vamos a poner. Este es el nombre lógico, ¿cierto? De preferencia es mejor ponerle el mismo nombre. Ventas data, por ejemplo, para saber que se trata de los datos. ¿Qué nombre va a tener el archivo? ¿Qué nombre lo vamos a grabar físicamente? Entonces es una muy buena costumbre agarrar donde estamos. A ver, ¿dónde estamos? Acá. En la carpeta donde vamos a crear, aquí. Perdón, estábamos en el C, disculpen, el disco C. Bien, vamos al de bases. Ok, entonces copiamos el nombre donde lo queremos tener, ¿cierto? Entonces vamos a nuestro SQL y le decimos que se ubique y le ponga el nombre que queramos. En este caso voy a usar el mismo nombre. Luego le digo qué tamaño requiero para empezar, 5 megas. Y hasta cuánto va a ser el tamaño máximo. Le digo hasta 10 megas. Y le digo que va a crecer. Playground. Igual 1 mega. Significa que si llegáramos a 5 megas, entonces ¿qué hace la computadora? Simplemente empieza a crecer 1 mega cada vez, ¿no? Hasta que llegue a 10, bajo el caso que estamos viendo. Y luego vamos a hacer el log también. Vamos a hacer el log, el archivo log. Bueno, hacer esto. Y aquí ponemos cómo se va a llamar. Bueno, que se llame ventas log. El nombre físico. Ventas log. Tamaño igual, vamos a copiar lo mismo que está acá. Bien, confirmamos, dándole clic aquí, listo, y ejecutamos. Entonces nosotros vamos aquí, le decimos que refresque. Aquí aparece la base de datos que hemos creado. ¿Ven? Entonces, dos formas. Claro, de la manera gráfica es mucho más rápido, no nos preocupamos, excepto que cuando le damos una base de datos siempre hay que mirar que aquí hay un tamaño ilimitado, ¿cierto? Este es un ejemplo de tamaño. Podemos poner sin limitación a la hora de crear aquí el tamaño máximo. Y la máquina lo hace igual. Bien, por ejemplo, si queremos eliminar esta base de datos, entonces decimos drop database ventas. ¿Listo? Ejecutamos. Está. Si refrescamos acá, definitivamente la base de datos no está. ¿Listo? Bien, eso es con código, pero podríamos haberlo visto, como lo hemos visto, a nivel de gráfico. Simplemente le damos botón derecho, nueva base de datos y el trabajo es mucho mejor. Ahora, claro, cuando ya está creada la base de datos, podemos mirar algunas propiedades que podríamos haber necesitado poner. Por ejemplo, cambiar el propietario, de repente darle algunos permisos.
¿no? Ver algunas propiedades que podamos extender, en fin, ya eso lo veremos más adelante. ¿Listo? Bien, ya tenemos entonces creada nuestra base de datos. Bueno amigos, ahora vamos a mirar los tipos de datos. ¿Qué implica manejar tipos de datos y por qué son importantes? Cuando nosotros definamos los campos de las estructuras de las tablas, inmediatamente vamos a tener que escoger el tipo de dato con que vamos a trabajar para esa columna respectiva. Eso es muy importante porque nos da capacidad, nos va a permitir relacionar y también vamos a poder trabajar los datos tal como en la vida real se maneja. Hay una variedad que se tiene que dar dependiendo del trabajo que nosotros tengamos. Por ejemplo, si nosotros tratamos de ingresar a conocer un poco sobre la información que hay, tenemos una gran variedad. Por ejemplo, tenemos números de enteros grandes, enteros pequeños, bits, por ejemplo, que funcionan como los booleanos de true false o 1-0, valores decimales, moneda, que se usa mucho a nivel de negocios, el small moneda, y aquí, como ustedes pueden ver, hay un intervalo que va desde hasta, y los valores significa que consumen un almacenamiento. Por ejemplo, un entero puede ir desde -2 a la 31, que es un número bastante pequeño, hasta 2 a la 31 y ocupa 4 bytes, ¿no? Entonces significa que si nosotros definimos un número entero y supongamos que nos pasamos de esos valores, inmediatamente se produce un desbordamiento. Por lo tanto, eso es importante. Claro, en el caso de los enteros o numéricos, básicamente enteros, la máquina ya define el almacenamiento. En cambio, si nosotros vamos a trabajar cadenas, las cadenas tienen un tamaño que lo definimos nosotros. O sea, si ponemos 100, será 100 bytes, si ponemos 200, será 200. Y hay algunas capacidades que van a depender un poco de lo que vamos a trabajar. Entonces, yo voy a dejar ese link para que ustedes puedan tener esta tabla siempre presente y no tengan problemas a la hora de definir el tamaño o el tipo de dato con el que van a trabajar. Básicamente lo que usamos en los negocios y lo que es más común es que trabajemos algunos numéricos enteros, a veces small enteros, los bits que funcionan como booleanos. Muchas veces trabajamos con reales o con float para guardar la compatibilidad. Fecha hora normalmente se trabaja con un small data time porque consume menos espacio. Una cadena de caracteres que puede ser un char o un varchar, o generalmente un text, aunque esto ya está en desuso, ¿no? También se maneja cadenas de caracteres de un solo código y cadenas binarias y otro tipo de datos que se suelen usar en la programación, como son los cursores, los SQL variants, los tables, los XML. Bien, así que sin más preámbulos vamos a trabajar la data de acuerdo a cómo vayamos mirando los ejemplos. Vamos un poco profundizando algunas ideas que se requieren saber. Bien, por otro lado, vamos a crear tablas. Para crear tablas tenemos que considerar lo que es la llave primaria, la llave foránea, y eso lo vamos a hacer directamente en la aplicación. Entonces vamos a pasarnos al paquete para continuar con nuestro trabajo. Bien, habíamos entonces hecho el ejemplo ya para crear una base de datos llamada ventas. Ahora vamos a hacerlo desde cero, ¿no? Vamos a irnos aquí a nuestra carpeta donde tenemos grabando nuestra información en el disco C, y en bases vamos a crear, en sistemas vamos a crear otra base de datos. Así que ahí lo vamos a hacer. Dentro de sistemas vamos a crear una nueva base de datos y vamos a crearle tablas ahí. Perfecto. Bien, entonces nos vamos a Database, nueva base de datos. Le decimos, en este caso, le vamos a decir que se llame Sufersa, que es el nombre de la empresa, y vamos a decirle
que por defecto tome el usuario SA. ¿Listo? Él va a ser el propietario. Nos vamos a ir acá a cambiar nuestra ruta en sistemas, lo ubicamos allí y hacemos lo mismo para el otro caso. Listo, esto ya lo hacemos un poco más rápido porque ya lo hemos practicado. Bien, listo, creamos entonces nuestra nueva base de datos que se llama Sufersa. Aquí tenemos ya las estructuras para crear las tablas, las vistas, que ya sabemos que esto es una copia de la plantilla de la que habíamos mencionado anteriormente. Bien, vamos a empezar entonces creando una tabla. Lo vamos a hacer de modo gráfico y luego lo vamos a hacer de modo con el código para que ustedes puedan observar. Es importante aquí dos cosas. Primero, si yo voy a crear la tabla, tengo que saber dónde la voy a crear, ¿no? Por lo tanto, abro mi base de datos, abro mi tabla, le doy nueva tabla y la máquina me va a poner esas tres columnas para pedirme el nombre de cada columna de mi estructura, el tipo y si este campo que lo voy a explicar para ver si es obligatorio el nulo o no nulo. Veamos. En esta oportunidad para la base de datos Sufersa voy a trabajar 4 tablas. La tabla clientes, la tabla productos, la tabla ventas y el detalle de la venta. Vamos a empezar con la tabla cliente y entonces ustedes van a ver que es una cosa rápida. Le voy a dar enter, código de cliente, razón, el RUC, la razón social, la dirección, el teléfono, un teléfono nada más vamos a poner, un teléfono. Luego le vamos a poner el límite de crédito que le vamos a dar y la fecha en que se convierte en nuestro cliente, ¿no? Miren, qué fácil. Solamente ponemos los nombres y ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle un tipo de dato a cada campo. Así que, por ejemplo, yo sé que el código de cliente lo voy a manejar a nivel de enteros. El RUC, de acuerdo a lo que maneja la SUNAT, por ejemplo, es un char de 12, ¿cierto? Entonces ponemos un char de 12. La razón social le vamos a poner un char de 100, el nombre de la empresa. La dirección, otro char de 100. El teléfono, a pesar de que es numérico, podríamos trabajar un char, ¿no?, para que cubra todo, de 15 caracteres. El límite es moneda, dinero, y la fecha es un small data time. Por eso es importante, observen ustedes, aquí también pueden clicar en el combo y escoger el cap, ¿no?, ya de acuerdo a su característica. Voy a aprovechar aquí para explicar algunos detalles que son importantes tomarlos en cuenta. Yo voy a subir un poco esto para poder mirarlo mejor en el video. Por ejemplo, voy a buscar que la posibilidad que el código del cliente sea generado de manera automática, ¿no? Alguien está pensando probablemente por qué root y por qué código del cliente, por qué no solo root. La razón es muy sencilla. A veces y en muchas oportunidades he encontrado empresas que tienen un mismo cliente, es decir, un mismo cliente, por lo tanto un solo root, pero tiene diferentes direcciones. Por lo tanto tenemos que crear un código de cliente para cada dirección. Esto es muy importante porque si no habría una confusión a la hora de despachar la mercadería. Por lo general el código de cliente se acostumbra que sea numérico porque es algo interno con el que se va a manejar. Pero si queremos hacerlo de una manera muy práctica, buscamos aquí, hay un campo que dice especificación de identidad, ¿no?, que como ven está en no. Entonces yo le voy a decir que se cambie, ¿ya? O sea, vamos a buscar que este campo sea, preguntamos, ¿es identidad? No, porque ustedes ven, no habíamos expandido, ahora vamos a expander. ¿Es identidad? Y yo le digo, sí es identidad. Y aquí tenemos la posibilidad de darle el incremento y el inicio, ¿no? Podemos empezar en 100, podemos empezar en 20. Normalmente suelo dejarlo que empiece en 1 y que el paso sea 1, o sea, el incremento es de 1 en 1.
Así que el primer cliente que se graba será 1, el segundo cliente que se graba será 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, supongamos que hubiera algún error a la hora de grabación, la próxima grabación automáticamente la máquina le sigue incrementando. Es decir, se puede que no se haya grabado el 5, pero se grabó automáticamente el 6. ¿Listo? Ahora voy a explicar esta columna. Como ven aquí, yo ya no le puedo poner esto porque la máquina me dice que no puedo ponerle la propiedad de no nulo, ¿no? Porque aquí es para poner no nulo. No nulo significa que puede que no tenga ese dato en el momento que voy a grabar, por lo tanto no necesito ponerlo. Pero aquí no me permite porque ya esto es un campo autoincremental. Entonces, si es autoincremental, no cabe la posibilidad de que no sea nulo. El RUB definitivamente no puede ser nulo porque debe siempre existir. Y la razón. En cambio, la dirección, el teléfono podrían no estar en el momento que se graba, así que los podemos poner como nulo. Nulo no significa cero ni vacío, simplemente no está, que es muy diferente. El límite de crédito es obligatorio. Vamos a ponerle la fecha, podría no ser obligatoria, pero vamos a ponerlo. Y aquí hay un campo que me faltaba poner, por ejemplo, que digamos activo, porque a veces tenemos un cliente que se ausenta un momento, un tiempo, y no podemos eliminarlo. Tendríamos que hacerle una baja lógica. Una baja lógica es cuando le decimos, mira, el cliente está, pero en este momento no está activo. Así que aquí vamos a usar nuestro campo lógico bit y esto le ponemos no nulo. Pero aprovechamos para mirar aquí, como ven ustedes, hay varios datos que nosotros podemos especificar y en general podemos decirle que el valor por defecto sea 1, que significa que para mí todos los clientes están activos, a no ser que yo diga lo contrario. Entonces, esto me asegura que este campo activo se encuentre en 1, aunque yo no lo indique. ¿Listo? ¿Qué nos falta aquí? Nos falta el campo que representa la clave única, que en este caso unívocamente significa que no va a repetirse, y hay varias formas de colocar una llave primaria. Podemos hacer botón derecho aquí y decirle pon la llave primaria, o miren aquí, ustedes pueden tener, o sea, si le decimos esto, ya la máquina le puso nuestra llave primaria. Ahora vamos a grabar y le ponemos clientes, ¿ok? Clientes, perdón. Listo, ok. Y vamos inmediatamente a verlo en nuestras tablas acá. Le damos botón derecho que refresque. Ahora sí nos vamos a las tablas y ahí aparece nuestra tabla clientes que hemos creado. ¿Listo? Sencillo. Ahora voy a hacer un nuevo query, aprovechar un poco para el entorno, para explicar ahora que voy a crear la tabla productos, ¿cierto? Y entonces voy a hacer lo siguiente. Primero tengo que asegurarme de estar en la base de datos correspondiente porque voy a crear una tabla. Entonces le digo, créame la tabla productos, ¿cierto? Esa es la tabla productos. Y abro mi paréntesis y cierro mi paréntesis para decirle que voy a crear una tabla productos. Así que lo que me queda es ponerle los campos. Le digo CodePro, código de producto, que es un char de 10. ¿Ya? Y le digo que no sea nulo. No. Ahora voy a poner el nombre del producto. Y este va a ser un char de 100. ¿Ok? Un char de 100 y que también no sea nulo. Y los que sean nulos simplemente no les digo nada, ¿no? Luego le digo el peso del producto, que va a ser un entero. Al no decirle nada significa que puede ser nulo. El stock mínimo, que también es entero. Y voy a ponerle aquí el stock, que es un entero, y aquí sí le digo no nulo, ¿no? Porque es obligatorio ponerlo. ¿Lógico? Luego voy a poner el costo del producto, que es moneda, ¿cierto? No nulo, claro, no nulo, hay que ponerle no nulo.
y voy a poner aquí el precio de venta, que es nulo también. ¿Qué más? Y miren, vamos a poner un término, un campo más, se llama costo real. Si alguien está pensando cuál es la diferencia entre un costo y un costo real, es que el costo es el costo promedio, que sirve para la valorización del inventario, y el costo real es el último costo con que nos dio nuestro proveedor. Listo. Yo creo que es suficiente. Entonces cerramos ya nuestro paréntesis y ejecutamos. Listo, ya está. Entonces actualizamos, ¿no? Y esto me permite explicarles algo acá. Perdón, vamos a actualizar, refrescar. Listo, ahora sí, ya está aquí la tabla productos. Pero nos damos cuenta que nos hemos olvidado alguna cosa. Miren, vamos a ver el diseño. Con el botón derecho miramos inmediatamente el diseño y la máquina nos muestra tal como si nosotros nos hubiéramos puesto. ¿Ven? Aquí está que lo que no pusimos como no nulo, la máquina le ha puesto que permite el valor nulo. Un detalle importante es que nos olvidamos de ponerle nuestra llave primaria. Supongamos que en este momento yo podría hacerlo acá directamente, pero quiero hacerlo a nivel de código para explicarles un poco lo que se tendría que hacer. Entonces lo voy a escribir aquí en la parte inferior y le digo, modifícame la tabla productos, ¿no? Productos, y adicióname una llave primaria, primary key. Adicióname la llave primaria non clustered, es clustered, ¿ok? Y obviamente va a ser otro, ¿no? Mi llave va a ser esto. Entonces vamos a ejecutarlo, a ver qué ocurre. Listo, ya lo hizo. Bien, cerremos esto porque ya no nos sirve y volvamos a mirar el diseño. Y como ven, la máquina colocó la llave, ¿de acuerdo? Esto es importante porque nos permite hacerlo directamente con el código como gráfico, y ustedes han visto que ni uno ni otro es complicado. Por ejemplo, vamos a suponer que yo decidiera que el costo real no sea nulo y quiero grabar. Entonces inmediatamente puedo hacerlo automáticamente. Si alguien tuviera problemas con esto, se va a Tools, ¿no? En opciones, y mira en el diseño, en Designers, esto tiene que estar desactivado. Si en algún momento esto estuviera activado, no le permitiría modificar. Ahorita sí nos ha permitido modificar, y ustedes ven que cuando ya hacemos algún cambio, inmediatamente aparece este icono del disquete para que grabemos. Listo, ya tenemos nuestra segunda tabla. Vamos a crear las otras dos tablas. Vamos a crear entonces una nueva tabla y le ponemos la tabla. Ya hicimos la tabla productos, así que vamos a ver la tabla factura. Vamos a poner el número de la factura, ¿no? El número de la factura, obviamente el cliente que ha generado esa factura, en qué fecha lo ha hecho, cuál fue el subtotal, cuál fue el IGB y cuánto fue el total, ¿cierto? Bien, yo creo que podemos poner eso mínimo. Bueno, de acuerdo a los subnat, ponemos aquí un char de 20, bueno, tamaño, aquí vamos a poner un char de 20, perdón. Bien. Un char de 20. Acá al cliente inmediatamente decimos, bueno, esto nos va a permitir conectarnos con la tabla cliente. Miramos aquí y nos hemos dado cuenta que el code client es un entero. Entonces tenemos que hacer que eso también sea un entero. Este es un small data time. El subtotal es moneda. El IGB es moneda. Y el total es moneda, ¿cierto? Acá ningún campo puede ser nulo.
y nuestra llave sería en este momento el número del documento. Bien, cuando vamos a grabar nos va a pedir el nombre de nuestra tabla, se va a llamar factura, y ya tenemos nuestra tabla factura grabada. ¿Ok? Bien, miremos rápidamente, siempre hay que refrescar para mirar que ahí están nuestras 3 tablas. Nos falta entonces la tabla del detalle. Bien, vamos a crear entonces una nueva tabla. Y esta tabla va a tener el campo, para poderlo conectar a la factura, va a tener el campo número. Este tiene el producto, que el número, aquí tenemos el producto, ¿cierto? Qué cantidad compramos del producto, qué costo tenía, a qué precio lo estamos comprando, qué cantidad compramos y cuánto fue el subtotal. Aquí costo-precio, subtotal. Bien, listo. El número, nos fijamos aquí con la tabla con la que vamos a relacionarnos y nos damos cuenta que es un char de 20, así que ponemos un char de 20. Como ven, hemos usado algunos tipos nada más. El producto, miramos cómo lo hemos identificado el producto, minimizamos aquí, maximizamos acá, es un char de 10. Entonces tendríamos que escribir aquí un char de 10. La cantidad tiene que ser entera, ¿no? El costo moneda, el precio moneda y el subtotal moneda. Y ya está. Aquí definitivamente los campos no pueden ser nulos. Ok, listo. Ya tenemos nuestra siguiente tabla y a esta le vamos a llamar detalle. Bien, hasta aquí ya hemos creado nuestras tablas y nuestras llaves primarias y también están nuestras llaves foráneas. ¿Qué nos corresponde ahora para terminar este video? Bueno, nos corresponde relacionar las tablas. Vamos aquí a refrescar. Ya están nuestras 4 tablas y ahora vamos a relacionarlas. La relación es muy importante porque vamos a empezar a meter datos. Cuando metamos datos, estos datos tienen que estar validados y la única forma de validarla es que, por ejemplo, no pongamos un cliente en una factura que no exista en la tabla cliente. Entonces, vamos a entrar aquí y nos dice esta base de datos no tiene todavía los objetos de soporte y requiere para hacer un diagrama de base de datos. Deseamos crearlo, le decimos que sí, ¿no? ¿Listo? Muy bien, ya estamos aquí. Entonces, ahora sí, nueva diagrama. Señalamos las tablas con las que vamos a trabajar y las adicionamos. Y ahora nos ubicamos bonito aquí para poderlas relacionar. Vamos a poner la factura por un lado acá. Noten ustedes que a pesar que aquí hay una clave aparentemente o una tabla aparentemente sin clave, no es necesario. Y aquí rápidamente relacionamos. Por ejemplo, un cliente me puede comprar varias veces, así que aquí la relación es cliente con cliente. Inmediatamente la máquina me dice tabla en la llave primaria cliente, ese es el code CLIE, tabla o mejor dicho en la tabla foránea es factura. ¿Ok? Decimos que sí y aquí la máquina ya le puso un nombre por defecto. Es mejor dejarlo así. Y esto significa que un cliente puede estar varias veces en la factura. Entre factura y detalle, la relación es esta, ¿cierto? Entonces yo arrastro aquí hasta número y veo que la máquina me diga número. Es importante que ustedes observen estos detalles porque significa que le ha puesto un nombre. Yo podría cambiarle, pero insisto, es mejor no hacerlo. Aquí me está diciendo que la llave primaria está en factura y la llave foránea está en detalle. Le digo OK. Como ven, el nombre no importa si no se compara. Aquí pusimos code CLIE y acá pusimos cliente.
pero ambos campos tienen que ser del mismo tipo, ¿no? Los nombres pueden ser distintos. Y acá un producto puede estar varias veces. Entonces aquí arrastramos a donde está producto, nos aseguramos. Supongamos que aquí quisiéramos cambiar algo, simplemente cambiamos aquí y ponemos el campo por si nos hayamos equivocado a la hora de arrastrar. ¿Ve? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos ya la base de datos relacional. Notan estos asteriscos, es porque en este momento aún no hemos grabado. Cuando grabemos, la máquina le pone un nombre, dejémoslo ahí, le pone el nombre, nos da un warning, una advertencia que nos dice que todas las tablas serán grabadas en la base de datos. Si deseamos continuar, le decimos que sí. Y ya está. En este momento ya está hecha nuestra relación. Esto que ustedes observan es muy importante porque podemos tener control sobre toda la data que se deposite en estas 4 tablas. Es una base de datos bastante chiquita. Por ejemplo, aquí podemos decir, si yo quiero saber qué productos me compró un cliente, dado el cliente, lo busco acá, porque aquí está, teniendo el número, busco qué compró, y teniendo el producto, sé qué productos compró un determinado cliente. O podría ser lo contrario, qué productos me compran o qué clientes me compran los productos. Entonces, dado el producto, veo el detalle, tomo la factura, tomo el cliente e inmediatamente tengo la información. Si yo quisiera saber, por ejemplo, en qué facturas me compraron un determinado producto, dado el producto, veo el detalle y aquí está el número de la factura. Y si quiero saber qué cliente fue, inmediatamente aquí tengo la información. Como ven, es una carretera para poder tener la información, evitar la redundancia perjudicial. Porque imagínense si yo tuviese que escribir todos estos campos por cada producto, porque una factura puede tener un solo producto, o puede tener 10 productos, o puede tener 20 productos. Imagínense si yo quisiera manejarlo esto en una sola tabla. Tendría que poner por cada producto, repetir número, cliente, fecha, subtotal, IGB y total. Y eso sería una redundancia perjudicial. Bien, entonces ya hemos cumplido nuestra primera sesión en nuestra primera unidad. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.